La gripe española es la primera pandemia registrada en el siglo XX. Surge en 1918 en Estados Unidos en un campo militar. En esa época no se habían descubierto los virus, por lo tanto tampoco se habían descubierto las vacunas, no existían. Entonces se estima que se contagiaron alrededor de 500 millones de personas alrededor del mundo. Estos contagios ocurrieron en un lapso un poco más grande de tiempo, porque las comunicaciones y los medios de transporte no eran tan eficientes como son hoy en día. En febrero de 1957 aparece en una provincia meridional de China la gripe asiática. Pasaron varios meses antes de que este virus pudiera llegar a América y Europa. Las personas que corrían más riesgo de contagio eran los adultos mayores. De 1968 a 1970, la gripe de Hong Kong azotó al mundo. Esta pandemia, a diferencia de otras, tiene un lapso más grande de tiempo. Primero atraviesa toda Asia y a finales del 68 llega a Estados Unidos, atraviesa Estados Unidos y a algunos países de América, y después a fines del 69 llega a Europa. En ese momento se considera como una de las primeras pandemias de la era moderna, ya que ya se contaba con transportes rápidos, o sea, ya había aviones comerciales y medios de transporte mucho más rápidos que antes. Entonces esto se considera como algo influyente, obviamente, en las características de esta pandemia. Al principio, en 1981, se detecta en Estados Unidos en una comunidad bastante reducida y localizada. Después, en 1982, ya logran definir el virus de inmunodeficiencia humana como el causante de la enfermedad. Y esto obviamente da acceso y abre una puerta a muchos científicos que trabajaron durante muchos años para poder aislar el virus. Cuando logran aislarlo, entonces empiezan con tratamientos antirretrovirales, a hacer pruebas en diferentes comunidades. Hoy en día todavía existe la enfermedad, está extendida obviamente en todo el mundo, pero ya con el tratamiento se logra controlar de manera bastante eficiente y reduce mucho el contagio. En el 2002 aparece el síndrome respiratorio agudo severo y surge en el sur de China. La transmisión empieza en el sur de China debido al consumo de un mamífero salvaje que tenía este virus, y entonces el virus muta, lo transmite a ser humano y empieza la transmisión de un humano a otro. En junio de 2009 es lanzada la alerta pandémica por la gripe A, o mejor conocida como H1N1. Aunque hubo una alerta pandémica y esta gripe fue combatida con las medidas de precaución de una pandemia, en realidad no causó tantas muertes, o sea, el virus era mucho menos mortífero de lo esperado. Y fue transmitido por un virus que infectaba animales, y entonces mutó y empezó la infección en humanos. Sí se suspendieron clases en esa época, pero los países no se pusieron en cuarentena. Y ahora hay una vacuna que se aplica cada año, que es la vacuna que previene la influenza que es obviamente ocasionada por este virus. A partir del 11 de marzo de este año, la OMS declara al coronavirus como una pandemia. Recuerden que para que sea una pandemia, obviamente tiene que estar en diferentes continentes. Entonces, el 11 de marzo ya está en varios continentes, aparte de Asia, obviamente en Europa y en América. Y entonces es ahí cuando se declara como una pandemia. Lo que ha ayudado mucho a su propagación y a que mucha gente se haya contagiado, obviamente, es que ahora el mundo está mucho más conectado. Hay más medios de transporte que son más eficientes y más rápidos. Cuando en Wuhan se dieron cuenta de la aparición de este virus, cerraron las fronteras,
pero mucha gente que había estado en esa ciudad ya se había desplazado a otras ciudades del mundo. Y entonces esto hizo, obviamente, que se propagara el virus. Recordemos los componentes geográficos que vimos en el trimestre 1 y recordemos también que dentro de esos componentes geográficos hay algunos límites, por ejemplo, políticos. Obviamente esto tiene mucho que ver con la geografía porque dentro de estos límites políticos, pues los gobiernos deciden cómo actuar frente a este tipo de casos o de pandemias. Entonces, cada gobierno toma decisiones con respecto a si cerrar o no fronteras, qué medidas tomar para combatir esta emergencia sanitaria. Por eso es muy importante seguir las medidas de prevención para la propagación del virus. En el caso, por ejemplo, del distanciamiento social, pues obviamente se evita que salte de una persona a otra y así evitar el contagio de más y más personas. Durante muchos años hemos tenido pues como meta el estar más conectados con el mundo entero y el estar en menos tiempo a poder ir a una distancia mucho más larga. Pero eso también ha hecho pues que sea más fácil la propagación de estos virus y se vuelvan pues unas pandemias, ¿no? Obviamente hay un montón de científicos trabajando en ello y seguramente pronto habrá alguna solución y una vacuna que nos ayude a combatirlos. Gracias.